tardes, familia que nos sigue a través de Color Visión aquí en el territorio nacional, en Estados Unidos, las islas y Canadá, a través de Televisión Dominicana y de nuestro canal de YouTube, donde salen todos los contenidos. Inmediatamente terminamos esta edición. No sé cuáles son las señas que ella está haciendo. Yo tampoco, pero uno está tratando de concentrarse, en saludar a la gente. Tenemos dos invitados muy especiales hoy, pero antes de entrar con nuestro primer invitado, hay que mencionar a propósito dos casos. Ayer hablábamos del caso Mari y Diana también colaboró con nosotros de los allanamientos que había hecho la Fiscalía a miembros del mismo Ministerio Público. Esto lo vamos a hacer sin el bumper de la Diana, porque ella últimamente, Laura, se va sin el bumper, ella se va corrido. Me voy corrido porque tenemos dos invitados muy especiales. Y tenemos precisamente al presidente de la Cámara. Uno de los temas con él, porque la Fiscalía ha continuado las investigaciones con este caso del que comentábamos ayer, que es la Operación Gavilán. Y aquí involucran a miembros del actual Ministerio Público que tienen desde hace 10 años y unos cuantos años más dentro del Ministerio Público, borrando antecedentes penales, fichas y expedientes de personas vinculadas al narcotráfico, al lavado, a las violaciones sexuales, entre otros. Dentro de esos estaba una de las personas que se ha señalado como el que ha amenazado a través de un WhatsApp de hace meses a la Procuradora General de la República y a su hijo. Este tema continúa. Hoy fue entrevistada la fiscal titular Ramos del Distrito Nacional y ella ha admitido también que personas de su entorno están siendo investigadas. Que ella no sabía nada. Que ella no sabía y que pertenecen precisamente a esta operación que el Ministerio Público y que la magistrada Jenny Berenice será la que está aquí. Una mafia, están hablando de una mafia organizada. Totalmente. No era lo que hacía uno u otro, sino un grupo que se puso de acuerdo, asociación de malhechores, para cobrar. Desde el equipo tecnología, para borrar miembros del Ministerio Público. Es un grupo de personas, para hacer eso tiene que ser mucha gente. Policías, y la verdad es que volvemos y repetimos lo que dijimos ayer, que es un muy buen ejemplo, que las cosas empiezan por casa, se empieza a limpiar desde dentro hacia afuera. Qué bien que lo está haciendo la Procuraduría, no se puede enturbiar, hay que dejar que hagan su trabajo y luego irán saliendo el resto de informaciones, pero ahí está el tema de la diputada, también, que lo vamos a hablar con el presidente. El tema de la diputada Rosamelia Pilarte, que ya la acusación del Ministerio Público dice que ha lavado más de 2.000 millones de pesos. Ella es también nada más pareja de Nicky López, quien estaba amenazando algunos medios de comunicación y está vinculado al narcotráfico. Ya lo dice el Ministerio Público, ya lo había dicho anteriormente, pero ya oficialmente, es decir, que están en una situación bastante difícil. Pero el que está contento, feliz, porque ha hecho en estos 3 años, ha hecho un trabajo extraordinario, como él mismo estaba explicando hoy ante invitados y ante los diputados, es precisamente el presidente de la Cámara de Diputados, que uno se pregunta cómo este hombre logra consensuar con todo el mundo, hacer que todos los partidos estén a favor de sus propuestas. De todas las iniciativas, 59 de ellas fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo sin ninguna observación, y lo que han logrado octuplica lo que se ha hecho en los años anteriores. Vamos a darle la bienvenida a Alfredo Pacheco. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, caballero? Bienvenido a esta casa. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ustedes son viejos amigos. Nosotros sí. Yo nunca habíamos compartimos el quehacer legislativo. Claro, una vez. Y el diario vivía. Pero él estuvo una vez aquí. Sí, Pacheco ha venido varias veces. En una mesa. En varias mesas. Sí, hicimos una mesa con Máximo Castro, Gustavo Sánchez. Cuando era vocero del PRM. Así es. Pues lleva 3 años como presidente de la Cámara de Diputados y en el día de hoy pudimos conocer muchos de los logros. Uno de ellos, como mencionaba yo anteriormente, era lo de las 59 iniciativas que no habían tenido ningún tipo de objeción y que habían sido promovidas por el Poder Ejecutivo. Sí, nosotros hablábamos en el día de hoy en nuestra rendición de cuentas que este año legislativo ha sido bastante fructífero e intenso, al punto que precisamente todavía, debiendo estar cerrada la legislatura, todavía hoy las cámaras han estado trabajando porque hay una extensión de la legislatura. Y entonces, durante este periodo, nosotros resaltamos que en el día de hoy que
el Poder Ejecutivo ha promulgado 59 iniciativas sin ningún tipo de inconvenientes y que hasta el día de hoy hemos tenido en la legislación que no hay una sola ley observada por parte del Congreso. Eso es un récord hasta ahora. Bueno, es un excelente averaje porque senadores y diputados siempre trabajamos, encontramos el camino. Muchas veces tenemos diferencias, como yo lo resaltaba en el día de hoy, pero siempre encontramos el camino para iniciativas tan importantes como la ley de extinción de dominio, nosotros encontrar un punto de advenimiento y de entendimiento y poder aprobarla. Vamos en este momento estamos con una papa bien caliente que es precisamente la ley que distribuye los bienes derivados de los juicios de extinción de dominio, que ya el Senado lo ha trabajado un poco, que nosotros la estuvimos trabajando, perimió, pero la reintrodujimos y ya estamos trabajando en ella durante toda esta semana para lograr también aprobarla, a ver si la conocemos antes del 16 de agosto. Antes de que la amiga haga una pregunta, digo la amiga porque sí que trabajaron juntos y compartieron 4 años. A cada rato, no, ahora. Y ahora también. Ahora cada rato, claro, porque ella está en el Senado. Tenemos que armonizar y yo en la Cámara, entonces tenemos que armonizar muchísimas iniciativas. Son 3 años, no son 4, son 3 años trabajando juntos. 4 pasados. 4 pasados. 3.500 asuntos entre proyectos de ley, resoluciones, contratos y demás iniciativas durante el año legislativo 22-23, logrando aprobar 2.821 de ellos. Decía en su discurso que era 8 veces más de lo que se había logrado en los años anteriores, que había ido increciendo desde el 2020, 21, 22, desde el 21, 22 hasta el 23. Así es. Por ejemplo, los últimos 10 años nosotros hicimos un promedio. Farideh conoce bastante bien esta dinámica. Y el promedio que nos da de asuntos aprobados, ¿qué son asuntos? Es bueno para edificar a la ciudadanía. Los asuntos son los aspectos legislativos que aprobamos, leyes, convenios, contratos, resoluciones tanto bicamerales como resoluciones unicamerales. Y esos asuntos la Cámara conocía, en el caso de la Cámara de Diputados, alrededor de 322. El primer año nosotros conocimos 617, duplicamos la acción. El segundo año conocimos sobre los 1.800 y en este momento, al día de hoy, nosotros anunciamos al país que conocimos sobre 2.800 asuntos aprobados por la Cámara de Diputados. La labor legislativa en todos los países, no solamente en República Dominicana, aparte de ser un poco desconocida, las interioridades de la labor legislativa está muy desacreditada. Y la gente entiende que los congresistas no trabajan. Esto es evidencia de eso, pero yo quiero que tú expliques cómo se logran esas aprobaciones, porque no es solamente las sesiones que la gente ve, que es las discusiones, cómo se logra y cómo eso era precisamente lo que yo tenía en mi cabeza preguntar. ¿Cómo se logra? ¿Y cuántos diputados primero, tenemos? ¿Cómo se logra la falta de ausencia? Porque siempre hay muchas ausencias y esta vez parece que están trabajando duro. Tiene que haber habido algún mecanismo para hacerlos estar presentes. Esas son las ausencias que se ven en la sesión. Yo creo que le explique la dinámica diaria. Yo diría que Farideh lo conoce muy bien porque trabaja intensamente y en ese diario vivir a cada rato tenemos que encontrarnos en diferentes reuniones o en el Senado o en la Cámara, que el trabajo menos agotador, yo diría que cuando uno va al Pleno es como ya relax. Porque el trabajo agotador, como muy bien lo sabe Farideh, que tengo que reconocer que es una tremenda trabajadora en el trabajo de comisiones, que es un trabajo intenso. Por ejemplo, mañana, ¿qué tenemos nosotros mañana en la Cámara? Que a las 9 de la mañana se reúne la comisión, se va a reunir una comisión que está estudiando la distribución de los bienes, se va a reunir hasta probablemente 5 o 6 de la tarde, todo el día trabajando con esa legislación. ¿Qué son las comisiones? Un escenario donde 15 diputados aproximadamente, en el caso del Senado son menos, 9, se reúnen a debatir letra por letra, óyeme bien Maricela, letra por letra la ley. Pero además, no solo se reúnen ellos, también tienen que reunirse
con el equipo de apoyo legislativo, con abogados. Que es fundamental, porque la mayoría para de ellos poder no lo son. cada letra, cada Entenderla. disposición, entenderla y que esté adaptada a todo el sistema de legislación y que no choque con la Constitución de la República. Exacto. O que no choque con otras leyes que ya existan. Para que usted tenga una idea. Y ahí es que se dan los debates reales. Exactamente. Para que usted tenga una idea, un párrafo, y tenemos aquí una excelente, reitero, legisladora, un párrafo de una ley puede tardar algunas veces discusiones de una semana y mucho más todavía. Bueno, ya lo sabemos con el Código Penal, que todavía... Y algunas palabras. Y algunas palabras. Para lograr consenso, que Pacheco ha salido ambiguas que se pueden interpretar. De decirme, Farideh, si cambiamos esta palabra por esta palabra, ¿tú crees que pueda aprobarse el proyecto? Bueno, Farideh me dice que sí, pero después hay que ir donde el sultano, que fue que lo propuso. No, yo no acepto esa palabra. Exacto. Y todo eso pero es ¿cuántas tedioso. veces ustedes han tenido que aprobar leyes hechas de retazos de lo que quiere aquel, de lo que quiere el otro, de lo que el otro permite, de lo que el otro no, y no están del todo conformes con el resultado de esa ley, que saben que le hacía falta mayores modificaciones? Sí. Sí, ella se ríe, pero ella lo sabe. Y eso puede ser muy frustrante, porque después de tanto tiempo de trabajo, tener que consensuar y por capricho muchas veces, o por prejuicios, tenemos o una por lo que de fuera. la senadora Raful, que la tenemos pendiente, ella se ríe, Farideh. que es de la senadora Farideh Raful. Tenemos una que es la ley de vacunas, que por una incomprensión de algunos diputados, ni siquiera de la mayoría, la ley está paralizada y estamos encontrando el camino, pero en lo que encontramos el camino, ya esa ley tiene... Ya tuve que reintroducir hoy de nuevo. Exacto. Sí, pero Tiene el bendito código que estamos 2 años locos, en por eso. ejemplo, porque se apruebe, pero la ley electoral, que sabemos que no debió haber sido tal y como está, y muchas otras. Pero antes, a mí me parece interesante algo, Porque Alfredo. María Cela, si me permite un segundo, y discúlpeme que le interrumpa. Muchas veces hay legislaciones que salen, pero nosotros tenemos que ceñirnos a lo que establece la Constitución, porque hay leyes orgánicas y leyes ordinarias. Entonces hay leyes que lamentablemente no pueden salir como uno quiere, sino que te consigan la mayoría para que puedan fructificar. Que se consiga la mayoría. El famoso consenso, no nos pisemos las mangueras, para que después nos apoyen en nuestras iniciativas. Ahí estaba Farideh peleando en el día de hoy por gente que tienen colas largas, que quieren entrar al Congreso, que son de las cosas que le molesta a la ciudadanía, que irrita a la ciudadanía cuando uno ve gente que tiene bancas de apuestas, que son acusadas de narcotraficantes, que tienen malversan fondos o lavan, como esta señora diputada, 2,000 y pico de millones en el sistema, y que están ahí, que son el primer poder del Estado y que son los responsables. Violadores sexuales también. Y violadores sexuales, y son los responsables de hacer las leyes. Entonces, ustedes están tratando, hay un movimiento que trata de adecentar el Congreso, y es tan importante que los partidos pasen a sus candidatos por coladores, por sedazos muy finos, muy apretados, y además los capaciten. Ustedes están haciendo capacitación. Claro. Decías, Alfredo, que una tercera parte del Congreso recibió un máster. Casi un tercio del Congreso de la Cámara de Diputados. Una maestría en Derecho Constitucional y Público. Y Derecho Público. Lo hicimos con la Universidad Castilla-La Mancha. Estuvimos trabajando casi 2 años en esta preparación y hemos logrado que ya listo para graduarse esté todo ese listado de diputados, 40 y pico son los que nos vamos a graduar, yo estoy dentro de ellos, pero además hemos preparado una gran cantidad de cursos, de preparación, porque uno de los problemas principales que teníamos en el Poder Legislativo es que la capacitación no era uno de los fuertes, y nosotros podemos observar cómo ahora, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, estamos sacando mejores leyes, estamos sacando una gran cantidad de legislaciones que estaban engavetadas. Es verdad, faltan algunas, pero hemos dado muchas leyes importantes. La ley de ordenamiento territorial, la ley de regiones únicas, la ley de extinción de dominio, que la manda la Constitución del 2010 y nunca se había logrado que fueran aprobadas. Así es. A mí sí que me gustaría, con relación a lo que dije anteriormente, ¿cómo van a ser los partidos? Queda un año.
para las elecciones, y a mí me gustaría saber qué van a hacer los partidos esta vez para evitar que se cuelen personas indeseables, indignas de estar en ese lugar sacrosanto. Bueno, yo le estoy poniendo demasiado título, porque no es una iglesia ni una catedral y lo sabemos perfectamente, pero es un lugar que representa, o sea, es la representatividad del pueblo, del poder del pueblo. Así es. Mire, lo primero que yo quiero decirle a usted y al pueblo dominicano es que el Congreso Nacional, como una representación del pueblo dominicano, en una alta mayoría, y en esto puedo hablar por los senadores y puedo hablar por diputados, son la inmensa mayoría hombres y mujeres del pueblo dominicano que se han ganado un sitial, que tienen un prestigio en sus respectivas comunidades. ¿Qué porcentaje no lo es? Pero la inmensa mayoría, yo diría que mucho más del 90% tienen ese tipo de actitud. Desde luego, siempre hay personas que logran su elección de todos los partidos políticos que tienen asuntos pendientes, y nosotros creemos que nuestras legislaciones debieran endurecerse para lograr que este tipo de cosas no ocurra, porque además nosotros hemos visto cómo tradicionalmente, no solo ahora, y es un tema que tenemos que terminar de corregir, por lo menos en el caso del Partido Revolucionario Moderno, ha tomado una medida que nosotros aplaudimos, que es que ha colocado un filtro importante para no tener las experiencias que hemos tenido que vivir ahora, que yo tengo que decirlo. Nosotros tenemos una situación con un diputado que en este momento está preso en el exterior. Y nos hemos visto... No debería ser diputado ya. No debería ser diputado, pero... Hace tiempo que debió de ahora lo pudimos encauzar por ausencias, porque el sistema que nosotros tenemos... ¿Por qué? Porque es una persona acusada de narcotráfico. Exacto, pero ya usted lo dijo, acusada. Sí, pero que no ha sido condenada. Exacto. Pero esos son procesos largos, pero fuera de aquí por acusación ya... sí, claro, claro. Y entonces, a ese diputado ya tenemos la recomendación de juicio político. Ahora resulta que para el juicio político necesitamos una mayoría muy especial que da en el caso de la Cámara de 127 diputados, y eso hay que construirlo. Lo tenemos ahí, lo tenemos en agenda. Son 190 diputados. Son 190 diputados. Y necesitamos 2/3 partes. Por eso nuestras legislaciones debiéramos también revisarlas para poder tener esa situación. Fíjese lo que ha estado pasando. Él no está recibiendo pago. No, a mí me sometieron por el tema del pago, y gracias a Dios que en el Tribunal Superior Administrativo nosotros ganamos la partida. Y los demás diputados que tienen acusaciones, ahora mismo vemos a una diputada que se está hablando de 2.000 y pico de millones de pesos de lavado, que aparentemente pertenecían a la red que maneja a su esposo, que es lo que dice el Ministerio Público, la acusación. En esos casos es lo que la gente se pregunta. Entonces, ¿por qué no se toman acciones inmediatamente? ¿Por qué es una acusación y no hay una sentencia definitiva? En esos casos, nosotros la única acción que podemos tomar es permitir que el Ministerio Público, como lo ha estado haciendo, y la justicia actúen, y que... ¿Y la inmunidad parlamentaria? No afecta. No, porque para una persona, por eso nosotros, los legisladores y las personas que tienen altos cargos, están sometidos a la famosa jurisdicción privilegiada, que no es privilegiada nada, porque es al revés. Exacto. En esa jurisdicción entonces pueden ser juzgados sin ningún tipo de inconveniente, y nosotros estamos de acuerdo que se haga el debido proceso. Ok, hablando de juicio político, usted fue de los que levantó su voz con fuerza para criticar a la oposición por no estar de acuerdo con que se juzgaran a todos los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas por acusaciones graves, a su entender, en la que todos tienen responsabilidad. La mayor parte de la sociedad que fue conociendo a través de los medios de comunicación y aquí mismo en este programa las denuncias hechas por cada uno de los miembros del Pleno, empezando por los hombres, uno de ellos, el presidente, que fue acusado injustamente de acoso laboral y acoso sexual, y que después se demostró que fue todo un montaje, y las declaraciones de uno de los miembros y de las mismas señoras dieron a conocer que lo que estaba pasando ahí era muy evidente para el resto de la sociedad. ¿Qué pasa? Que usted estuvo de acuerdo con que se hiciera un juicio político a todos los miembros del Pleno, siendo
algunos completamente inocentes y haciendo su trabajo como tenía que ser. Mira, nosotros estuvimos de acuerdo con que se realizara el juicio político por diferentes razones. La comisión pudo comprobar que se cometieron una serie de hechos. En el caso de algunos de los miembros, sencillamente en el Senado de la República, en un juicio político realizado a otra Cámara de Cuentas hace ya unos años, determinó que la falta de entendimiento en un órgano como ese se podía calificar como falta grave. Ese es el precedente que tenemos. Y en base a ese precedente nosotros entendimos que en virtud de que esa Cámara de Cuentas no lograba el entendimiento, que por cierto, tengo que decir, abriendo un paréntesis, en el camino, después que hay esta situación, nosotros vemos como que ellos han estado entendiéndose y para nosotros es una satisfacción que ellos pudieran tener la posibilidad de sesionar, trabajar y poder cumplir con su misión. Y entonces, entre muchas otras tantas situaciones comprobadas, por eso nosotros estuvimos de acuerdo en que se celebrara el juicio político. Sin embargo, de buena democracia no se pudo, por lo que acabo de decir, se necesitan 127 votos, 2 partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados se negaron y cuando eso ocurre, lamentablemente no hay votos. Y en buena democracia, para tomar una decisión de esta naturaleza, se necesita una mayoría consolidada que sea la que apruebe esta situación. Y si en un órgano tan importante como la Cámara de Cuentas, fiscalizador, el brazo, una herramienta para el Ministerio Público externa, alguien decide meterse para no hacer las cosas mal, obviamente no va a haber entendimiento con los que quieren hacer las cosas de una forma distinta y no como siempre se ha hecho. Entonces, si yo me opongo porque quiero hacer las cosas bien, porque para eso fue que me pusieron aquí, a mí me van a hacer un juicio político. Si me hubieran podido haber hecho un juicio político si me opongo a lo que está mal. Bueno, lo que pasa es que también en un órgano tan pequeño, yo podría estar de acuerdo con usted, pero en un órgano tan pequeño como son 5 miembros, siempre debe primar la posibilidad de que de alguna manera se pongan de acuerdo, aunque ese acuerdo sea de no acuerdo, como ocurre con nosotros en el Congreso, que muchas veces nos ponemos de acuerdo en saber que esta ley no la vamos a poder pasar porque no tenemos la mayoría necesaria, porque cada uno piensa de alguna manera, y entonces ahí es donde cuando se trabaja colectivamente, cuando se trabaja en equipo, cuando somos miembros de un órgano colegiado, tenemos que saber que tenemos que tener un comportamiento diferente, donde el yo vale, pero también tengo que saber que el tú y que el otro tiene importancia y hay que buscar el entendimiento para lograr que las cosas bien hechas puedan cruzar. Y para cerrar, ¿repetirá o se va a optar por la alcaldía, como se estuvo diciendo en estos días, a consecuencia de la indiferencia o el no deseo, aparente no deseo de la alcaldesa actuar, de continuar? Esa es una deuda que usted tiene pendiente consigo mismo, que no es la primera vez. ¿Cuál de las dos? ¿Va a repetir como presidente de la Cámara o va a optar por esa candidatura? Primero, yo fui muy mencionado para la posición de la alcaldía y me quisieron poner a pelear con Farideh porque tuve que ir a dialogar con ella. Mira, Farideh, yo no aspiro a senador. ¿Yo no qué? Yo no aspiro a senador. Sí. ¿Cómo era? Yo fui a su despacho. Para la senaduría. Sí, claro, no, ahora. Sí. Y entonces hemos visto, y yo con mucha tranquilidad recibí algunas sugerencias en el sentido de que permaneciera como diputado. Yo tenía y tengo números para ocupar cualquier otra posición en la capital. Sin embargo, siento que mi partido me necesita en la Cámara de Diputados. Bien. No solo tiene que ser como presidente. Farideh sabe que ha compartido conmigo que yo he sabido, habiendo sido presidente, habiendo sido vocero, sentarme ahí como un diputado
a estar tranquilo, ¿Hay alguien produciendo más? y cumpliendo. Pero hay alguien más en el PRM que pueda ocupar esa posición para manejar 189 líderes políticos de diferentes pensamientos, diferentes fuerzas Cada políticas. uno con un equipo. Cada uno con un equipo. Y con una como estrategia diría el Y diferente. manejarlo como hasta ahora, porque es difícil. 189 cabezas de ganado, rebelde. 189 no es fácil, señores. Mira, Bueno, esa una labor. cosa, Maricela, Esa labor no la es gente fácil. no sabe que muchas veces, Y coordinar esos como trabajos. anoche y como la mayoría de los días, ¿y qué usted cree que voy a hacer ahora? Cuando salga de aquí el programa. Ir a trabajar. Para la cámara. Para la cámara a trabajar. nuevamente. Enhorabuena. Y llego tempranito. Alfredo, entonces hay que enhorabuena. dedicarle mucho tiempo a Como eso. presidente. Enhorabuena porque Y como vocero también tú goza de la Así es. simpatía de gente de todos los partidos, Muchas de gracias. líderes políticos, de diputados, senadores, y eso es un logro. Y nadie ha podido decir nada, las cuentas están ahí. ¿Cuánto es el presupuesto que está desde el 2016? Nosotros tenemos un presupuesto desde el 2016 que ronda en los 6,000 millones de pesos. Anuales. Sí, dicho sea de paso, si aplicáramos correctamente la ley que da autonomía e independencia financiera a los poderes del Estado, es decir, Senado, Congreso. Cámara, Ajá. Procuraduría, nos tocarían alrededor de 18,000. Sin embargo, el presupuesto de la Diantre. Cámara está congelado Ok. desde el año 2016. ¿Y la exoneración? Aún así, nosotros hemos logrado a lo largo de Muchas estos cosas. años, de estos 3 años, Logros, sí. sanear las finanzas. Así. Hoy en día la Cámara de Diputados No debe. no tiene deuda pendientes, más que las que van de mes. Y van a y construir, las que están, van a ampliar en los terrenos aledaños. ese es otro proceso. Nosotros, desde el año 2001, la Cámara ha estado Sí. terminando de readquirir un Pero hay que terreno decir, espérate, que Maricela. habrá que hacer algún mecanismo porque la Cámara no tiene dinero A para buscar eso. por dónde. Pero Exacto. una última, los cofrecitos y las exoneraciones, que tanto irritan también a la población, sobre todo las exoneraciones que muchas veces son vendidas. ¿Ya dejaron de venderse? ¿Se ha logrado eso? Yo creo que eso ha bajado bastante y creo, sí, porque se ha adquirido conciencia. Si usted ve, usted no está oyendo escándalos de esa naturaleza porque el vender las exoneraciones, primero, es ilegal. Sí. Y segundo, era una práctica consentida por todos, pero que ya Sí. la República Dominicana de hoy está... No lo permite. que no tolera ese tipo No de lo permite. comportamiento. Hay Así que es. decir que cuando él fue presidente del 2003 al 2006 fue que comenzaron una serie de reformas y Julio César Exactamente. Valentín también, porque los diputados no tenían ni oficina. Exactamente. Y después de que Pacheco fue, Bueno. pues las cosas fueron remodelándose. Y Farideh- Muchísimas gracias por Y haber estado con nosotros. Y enhorabuena ¿Verdad? por esta gestión. Muy bien. Y que no sea la última vez. Bueno, él ha venido a mesas, es verdad, Sí. antes, pero que ya con esa investidura de presidente de la Cámara Y con de... dos damas tan distinguidas. Entre políticos, no me veas, no me veas, no te veas. Cuando regresemos de la pausa, Juan Bolívar Díaz, que ahora se fue para el otro lado de la acera, pero diplomático, mundo diplomático, embajador plenipotenciario del Reino de España, está de visita y vino con un grupo de gente maravillosa, no al programa, al país. Vamos a hablar de todo eso cuando regresemos de la pausa.